Muy bien, chicos, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar. Parece que ya está la mayoría. Yo me conecté doble vez para hacer quórum, como quien dice. Entonces, pues, voy a compartir pantalla. Muy bien. Bien. La clase pasada, sí, voy a hacer un pequeño recuento porque es importante que recordemos, es importante que recordemos dónde nos quedamos. Permítanme un segundo que... ¿Quién sabe qué hice? Ah, sí, ya. Voy a compartir pantalla. Ya está compartida, ¿verdad? Ok. Entonces, mm, a ver. Bien, miren. Nosotros comenzamos a estudiar, ¿sí? Una teoría llamada espacio vectorial. Llamada espacio vectorial. ¿Sí? Si ustedes recuerdan lo que vimos, de alguna manera, eh, primero definimos lo que son sus propiedades, definimos lo que son sus propiedades y vimos dos casos en particular, ¿no? Vimos eh, el caso de R2, ¿sí? Y vimos el caso polinomial, ¿no? O sea, los polinomios de Legendre, ¿ok? Vimos los polinomios. Bueno, en ese sentido, eh, ustedes recuerdan que comenzamos con R2 debido a que nosotros dibujamos estos, estos bichos, estos bichos por aquí, ¿sí? Y pues dibujábamos vectorcitos, ¿no? Entonces de alguna manera vimos que, que este, podíamos visualizar a este conjunto como un espacio vectorial. Ahora, como nosotros no veíamos como tal el, la magnitud de lo que es esa teoría, ¿por qué? Porque CR2 es algo que hemos manejado muy constantemente, ¿sí? Yo les propuse visualizar ahora el espacio, o sea, el conjunto de los polinomios, ¿sí? Como un conjunto, como un espacio vectorial. En particular, voy a hablar del conjunto P, ¿sí? Lo vamos a bautizar, nosotros lo estamos bautizando como el conjunto de todos los polinomios, ¿sí? De grado tal, ¿no? Como lo vimos. Uh-huh. La clase pasada. Ahora, y si es necesario, ahorita recordamos más, ¿sí? Para que no tengan dudas, ¿sí? Entonces, eh, lo que voy a hacer, ¿sí? Es agarrar
lo que voy a hacer es agarrar y definir lo que vimos la clase pasada. Es decir, para el caso de los polinomios, lo que analizamos fue que se cumplía en este caso la primera propiedad de los espacios vectoriales, ¿sí? Y además se definía la segunda propiedad de los espacios vectoriales. ¿Sí? Entonces, eh, quedamos, ¿sí?, en que estas dos propiedades, en particular la propiedad de suma, ¿sí?, y la propiedad de producto, ok, nosotros podíamos de alguna manera extenderla, ¿sí?, y que pues efectivamente alguno de los acciones se cumplía, de los axiomas se cumplía. Entonces, a mí me gustaría que me ayudaran a, en este caso, a probar el siguiente axioma, ¿no? Entonces, es uno de los axiomas del espacio vectorial. ¿Y qué me dice este axioma? Bueno, pues vamos a escribirlo para que se entienda. Entonces, este axioma me dice que para cada, para cada U en B, ¿sí?, existe un elemento, ¿sí?, existe un elemento menos U en B, tal que U más menos U es igual a C, ¿sí? O sea, a mí me gustaría que pudiéramos demostrar este axioma, ¿sí? Pero ¿para qué? Para el caso de los polinomios. Entonces, aquí, bueno, es claro que este axioma tú lo puedes escribir desde otro punto de vista, es decir, para todo U conteste un menos U contenido en B, ¿sí?, tal que U más menos U es igual a cero, ¿sí? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ahora, si yo quiero demostrar este axioma, ¿qué, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que harían ustedes? Imagínense que agarro y les dejo, por ejemplo, un entregable en donde les doy un conjunto, en particular este u otro, y yo les digo, demuéstrame eh, tal axioma, ¿no? Eh, Ustedes tendrían entonces que desarrollar pues, justamente la demostración, ¿no? Lo que se les esté pidiendo. ¿Por dónde empiezo, chicos? ¿Por dónde empiezo la demostración de este axioma? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál sería el primer paso que ustedes darían? Entonces, pues vamos a empezar por Alejandro Flores, ¿sí?, de acuerdo a cómo me aparecen aquí en mi pantalla. Entonces, ¿qué es lo que harían? ¿Cuál sería? Imagínense, les voy a repetir qué es un entregable, ¿sí? ¿Qué es un entregable y que te están pidiendo que demuestres, ¿sí?, este axioma? ¿Para qué? Para el caso que estamos trabajando. ¿Qué harían, chicos? ¿Qué harían?
Primero tendríamos que definir U, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces es hacia donde yo quiero ir, o sea, justamente Fidel menciona muy bien, o sea, es el primer paso que ustedes tendrían que dar, ¿sí? O sea, primero tú tienes que entender muy bien quién es U, tienes que entender perfectamente quién es V, ¿sí? Tienes que entender perfectamente quién es menos U. Es el primer paso. Entonces, efectivamente, ya desde ahí hay que comenzar. Entonces, Chris Jans, ¿quién es U? No lo escuché bien, perdón, profesor. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, o sea, para poder demostrar este axioma, Sí. el primer paso es identificar quién es U, quién es V, quién es menos U. La pregunta Ah, es, ¿quién es U? U es un elemento, bueno, sí, un elemento que está en el conjunto V. Ajá, Bueno, para hacer, a mí se me viene a la cabeza una idea así, pues no sabemos, por ejemplo, de los conjuntos de V, cuáles son, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, si supongamos que el conjunto V tiene 5, pues su contrario sería -5, o sea, para que nos regrese el elemento cero. ok, bueno, sí, está bien. Entonces, Daniel, dime cómo escribo A U. Esa- exactamente. ¿Sí? Entonces, ustedes no pueden perder de vista eso, chicos, ¿sí? O sea, no pueden perder de vista, pues, lo que estamos haciendo, o sea, lo que estamos trabajando, sino, ¿por qué? Porque si nosotros estamos trabajando con polinomios, ¿sí? Yo puedo entonces reescribir esta definición. ¿De qué manera? Bueno, pues voy a mencionar que existe un polinomio, ¿sí? Contenido en el conjunto de todos los polinomios, ¿sí? De tal forma que existe un polinomio, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Contenido en dónde, en el conjunto de todos los polinomios, tal que P de T, ¿sí? Más menos P de T es igual a C, ¿sí? Entonces, y tú puedes observar que efectivamente corresponde a lo que yo, al axioma. Es decir, si yo aquí tengo U, pues simplemente te están pidiendo que a esa le agregues un menos, ¿sí? Y ya tú ya tienes entonces aquí el menos, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Ahora, ¿qué harían ustedes? O sea, ya que yo tengo esta, mm, este desarrollo, o sea, yo ya identifiqué bien quién es su B, ¿sí? Obviamente aplicado a los polinomios, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Sí? O sea, porque, claro está bien, yo ya lo escribí y si yo quiero, aquí acaba ya mi demostración. Si yo quiero, aquí acaba mi demostración. Pero en ese momento, yo necesito que mi demostración no termine aquí. O sea, yo necesito saber que están entendiendo bien la demostración del axioma, ¿sí? ¿Qué sigue entonces?
entonces, pero, ok, está bien. Hay que evaluar o sea, hay que elegir un polinomio, ¿no? ¿Quisieran ustedes, dictarme a un polinomio? O sea, en particular, por ejemplo, el polinomio asociado a P de T. Díctenme. ¿Quién es, Ernesto? ¿Quién es P de T? ¿Sí, sí vamos bien, Ernesto? Creo que, bueno, o sea, si le damos un valor, podría ser. Si No sé, quieres, pues. retoma el ejemplo de la clase pasada. ¿Quién era P de T? PDT era A0 más A1 Exactamente. más A2. Exactamente. Eso es lo que tú tienes que hacer. O sea, entender perfectamente la forma de P de T, que sería justamente gracias a la que me estás dictando. O sea, es A0, ¿sí? Luego es más A1, ¿sí? Más A1, ¿de quién? De T, más A2 de T al cuadrado, ¿sí? Más puntos suspensivos hasta AN, ¿sí? Ok, voy a borrar esta flecha. Y voy a escribir ahora sí, bueno, esto lo puedo colocar entre paréntesis, ¿sí? Colocar un más y luego, ¿cómo escribo menos P de T? ¿Sí? ¿Cómo lo escribo? Pues simplemente voy a multiplicar por quién. Pues voy a multiplicar por menos 1, ¿sí? A P de T. Es decir, te va a quedar como menos A0, ¿sí? Luego te va a quedar menos A1 de T menos A2 de T al cuadrado, ¿sí? Menos, perdón, te queda menos, puntos suspensivos, menos a n t a la n, ¿sí? Y yo bien podría haber acabado aquí la demostración, ¿sí? Pero vamos nada más a ir un paso más adelante. Voy a abrir otro pizarrón, ¿sí? Y me va a quedar de la siguiente forma el desarrollo. Es decir, esto me va a tomar la forma, ¿sí? ¿De quién? De A0 menos A0 más A1 menos A1 de T más A2 menos A2 de T al cuadrado más puntos suspensivos más AN menos AN T a la N, ¿sí? Y yo observo, aquí puedo observar que efectivamente esto de aquí, ¿sí? Se convierte en cero. ¿Mm? Esto de aquí se convierte en cero, 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 ¿sí? Y al final de cuentas, yo llego a la conclusión que me está pidiendo quién. La conclusión que me está pidiendo el axioma. ¿Sí lo observan? Entonces, ¿cuál es la moraleja, ¿sí? Que ustedes han aprendido hasta ahorita? O sea, con este ejercicio, en estos minutos, que tú tienes que saber bien cuál es el conjunto, ¿sí? Con el cual estás trabajando, ¿sí? ¿Por qué razón?
Porque si tú abres los apuntes, ¿sí? Si tú abres los apuntes, agarras y lees la definición, ¿sí? O sea, la definición te dice sea B un conjunto y F un campo. Tú te vas a quedar pensando, ¿no? O sea, ¿quién es V? ¿Quién es F? ¿Sí? En este caso, si estamos trabajando de acuerdo a lo que yo les acabo de poner aquí, ¿sí? ¿Quién es V? Pues es el V es el conjunto de todos los polinomios. Entonces, si yo quiero tener una idea, de hecho, ya se los había mencionado el día anterior, el día de ayer, ¿sí? Si yo quiero tener una imagen clara de lo que estoy trabajando, imagínense que este es el conjunto de todos los polinomios. Todos los polinomios que pueden existir. Todos, todos, ¿ok? Entonces, aquí, ¿sí? Pues va a haber una infinidad, ¿no? De polinomios, 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 polinomios. Bueno, pues este puntito de aquí, este de aquí, es PDT, ¿sí? Es PDT. ¿Sí? Muy bien. De pronto, cuando yo hablo de polinomio, ¿sí? eh, no tiene por qué causarte extrañeza que tú puedes definir entonces un polinomio de esta forma. Por ejemplo, no sé, ya no voy a manejar puede ser 2 más 3t, ¿no? No sé si les agrada manejar la letra t, ¿sí? Ustedes se tienen que acostumbrar a trabajar tx, la variable que sea, ¿no? Puedes tener un polinomio de este estilo, pero también PDT puede que eh, definirse de este otro estilo, por ejemplo, más 5x al cuadrado, ¿ok? Pero también PDT puede definirse como 2 más 6x cúbica. ¿Sí te das cuenta? Bueno, entonces, a ver. El hecho de que yo haya este, hayamos demostrado, ¿no? Hayamos, ¿sí? Demostrado todo esto, ¿sí? Nos lleva a pensar en las siguientes demostraciones. ¿Qué estoy tratando de decir? Éxito. Muy bien. Entonces, otra moraleja que me ha dado este ejercicio? Miren, que cuando a ti te estén pidiendo que demuestres, ¿sí? Que demuestres algo asociado a un espacio vectorial, ¿sí? O sea, así como el ejemplo que yo les acabo de dar, va a haber de dos sopas, ¿sí? Va a haber de dos sopas, ¿sí? La primera sopa, ¿sí? Agarremos por ejemplo el caso de los Paul, ¿no? Como el doctor Paul. Agarremos el caso de los polinomios, ¿sí? Agarran y me dicen, pues demuestra que el conjunto de todos los polinomios es un espacio vectorial, ¿no? Entonces, inciso A, inciso B, ¿sí? Tú puedes agarrar y definir los polinomios, ¿no? Ya no lo voy a escribir, lo voy a copiar de lo que me dijo Ernesto, ¿sí? Entonces, voy a copiarlo, lo voy a pegar, ¿sí? Y ya, defino PDT, ¿sí? Ahí está. Entonces, defino PDT, ¿sí? Defino
a Q de T, ¿sí? Muy parecido a esto. Y con estos dos bichitos agarro y demuestro lo que sucede con P de T más Q de T, ¿sí? Básicamente es lo que aprendimos el día de ayer, ¿sí? Ahí está. Y obviamente, si quiero demostrar la otra propiedad, ustedes ya saben, ¿sí? Pues que puedo agarrar y definir el escalar, es decir, sea lambda contenido en R, ¿sí? Y sea P de T igual a lo que yo acabo de, de pegar, ¿sí? Y definir, por ejemplo, lo que sucede en el caso del producto, ¿no? Entonces sería, por lo tanto, lambda por P de T es igual a ¿qué? Y escribo todo el desarrollo. Igual aquí, Profe, escribo todo el desarrollo. ¿Sí? oiga, una pregunta. Entonces, prácticamente A sería como la suma de vectorial y la B sería como la multiplicación escalar. Sí, 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 pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque, a ver, que, por eso les digo que participen, chicos, ¿sí? Si no, no puedo ver sus dudas. A ver, no puedo hablar en este momento de una suma vectorial porque no estoy hablando de vectores. O sea, entiendo la idea de Dana y de hecho qué bueno que participa. Más bien sería una suma de, si queremos decirlo, una suma término a término o una suma de polinomios. Para este caso, en donde nosotros vimos qué sucedía en R2, ¿sí? Ahí sí, el inciso se refería a una suma vectorial. ¿Sí? Aquí sí, acá no, sí, acá no. ¿Sí? Cuando Dana dice, cuando Dana dice entonces el inciso B es el producto de un escalar por un polinomio. Ahí sí está bien explicado, ¿no? O sea, es el escalar por un polinomio, ¿no? Ahora, si yo me voy al caso vectorial, ¿sí? Y conste que solamente vimos el caso en R2, porque después vamos a ver otros bichos más grandes, ¿sí? En donde ya ahora sí extendemos este concepto. Ahora, si nos vamos a R2, ahí sí sería entonces el producto de un escalar, ¿sí? Ahora sí, por un vector, ¿sí? Entonces, sí está bien lo que dices, Dana, efectivamente. ¿Sí ya lo checaste? Ah, sí, es que, bueno, lo estoy también como comparando con un libro que tengo, entonces quería como saber si se asimilaba a lo que decía. Ah, ok, sí, sí, adelante. Ustedes, chequenlo, ¿no? Chequenlo. De pronto es necesario, ¿no? Es necesario que quede bien claro. Sí, y pregúntenme, de verdad, pregúntenme todo lo que sea necesario. Bueno, entonces, ¿Me puedes subir tantito ahí, profesor? a ver, ¿a dónde? ¿Aquí? Arriba, ¿Aquí? ahí. Sí, ok. Bueno, entonces, ajá. Estamos entonces demostrando que el conjunto, ¿sí? De los ¿sí? De los polinomios, es un espacio vectorial. Entonces, ya nos queda claro el inciso A y el inciso B, ¿sí? Y si hay dudas, díganme. Ahora, ¿cuál es el otro, la otra sopa? Porque le dije que hay de dos sopas. La primera es esa. La otra forma, ¿sí? Pero ahí hay que tener mucho cuidado, ¿sí?
Porque no vaya a ser que cuando yo les esté preguntando, ¿sí?, que me demuestren, ¿no? En un entregable, que me demuestren que tal cosa es un espacio vectorial, me lo hagan de esta manera, ¿sí? Y en realidad sea como una pantalla y no se sepa lo que se está haciendo, ¿sí? ¿Qué estoy tratando de decir? Bueno, que es posible demostrar que esto es un espacio vectorial simplemente mencionando sea, ¿sí?, P de t y Q de t, ¿sí?, dos polinomios, ¿sí?, dos polinomios. Claro, hay que mencionar qué tipo de polinomios. De hecho, en la clase pasada, si ustedes se echan un clavado, ¿no?, dice dos polinomios de grado n o menor, ¿no? Hay que especificar qué tipo de polinomios son, ¿sí? Bueno, ahora, y ahorita voy a hacer algo, una aclaración aquí con el campo, ¿sí? Porque también hay que especificar. Pero para no perder el hilo, ahorita regreso ahí. Entonces, sea P de t y Q de t, dos polinomios de grado n o menor, ¿sale? Bueno, entonces, yo puedo decir que, entonces, yo puedo decir que la sumatoria de P y Q de t se puede expresar como P de t más Q de t. ¿Me escuchan o ya se trabó mi compu? Sí, profe, sí se escucha. Ah, voy a apagar el... Permítanme porque como que se quiere, como que se quiere trabar. Ya voy. Espérenme un segundo. No se muevan. Ah, sí. No, se quiere trabar esto, ya no. Espérense, miren. ¿Dónde está el mouse? A ver. Ah, ahí se ve el mouse en la pantalla y no reacciona. Entonces, a ver, permítanme. Ah, ya se movió. Espérenme. Ahí está, ahí está, ahí está. Lo que voy a hacer es apagar la cámara. Permítanme un segundo, chicos. Permítanme un segundo. A ver, creo que ya se terminó por trabajar. Bueno, entonces a ver, denme un, un segundo. Voy a tratar de suspender. Muy bien, se está ahorita en este momento reiniciando la computadora. Bueno, entonces, como yo les decía, chicos, tú puedes entonces demostrar que el conjunto de polinomios, ¿sí?, por dos maneras, ¿no? La primera es desarrollando, y la segunda, ¿qué crees? Simplemente es mencionar la suma, ¿sí? O sea, así como se los empecé a escribir, así tú puedes expresar tanto, ¿no?, tanto la suma como también el producto por escalar. Entonces, a ver, no, sigue trabado esto, voy a tener que reiniciarlo. O sea, va de nuevo. Okay. Entonces, ¿por qué les comento esto? ¿Sí? No se tarda nada en reiniciar. ¿Por qué les comento esto? Porque va a haber el siguiente ejercicio que vamos a realizar, ¿sí? Ustedes van a preguntarse, bueno, ¿y cuál es un elemento del conjunto que me estás dando? Ustedes van a decir, ¿y cómo le hago, no?
¿Cuál es la expresión general del conjunto que yo les vaya a dar, ¿no? Y ustedes van a llegar a la conclusión de que, pues, efectivamente, no se puede dar un caso particular, como en este caso que yo le pedí a Ernesto. Dime la forma de PDT, ¿no? Pues ya Ernesto me la dio, pero va a haber conjuntos que no es posible hacer eso. Piensa hasta dónde llegan las cosas. Entonces, bueno, ya se está reiniciando. Entonces, pues es interesante. A ver, qué va. Aneli, sí va quedando claro, sí ya más o menos vas viendo cómo va el asunto, sí está quedando claro, quedan algunas dudas. ¿No? Aneli. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, que si está quedando claro, si más o menos vamos Ah, bien. sí, Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, no hay que, no hay que quedarse con las dudas. Cualquier detalle, chicos, adelante, ¿eh? Ya se reinició esto. Adelante, adelante. Bueno, vamos a apagar la cámara, unirme ahora. Ahí está. profesor, su micrófono está desactivado. Ah, gracias, Cristian. Entonces, nosotros teníamos aquí nuestra demostración, teníamos aquí nuestra primera forma de demostración. ¿Y qué sucedía con la otra, chicos? Bueno, pues yo les había comentado que era posible simplemente dejarlo expresado, ¿sí? ¿Cómo? Pues bueno, que agarres y escribas, ¿sí?, que la sumatoria de dichos polinomios pueden expresarse de esta forma. Agarro yo y digo, bueno, para demostrar la otra propiedad, simplemente digo, sea lambda contenido en R. Entonces, ¿qué sucede? Que lambda por P de T, ¿sí?, es igual a ¿qué? A lambda por P de T, ¿sí? Es decir, tú con esto, ¿sí? Tú con esto estás, de alguna manera, finalizando la demostración. Y ustedes van a decir, ¿a poco no manches, no? O sea, esta demostración para todo lo que vimos, ¿no? Que si esto, que si lo todo, efectivamente, o sea, es válido. El problema, eh, para hacer esto, tú tienes que tener bien claro lo que estás haciendo. ¿Sí? Si no, pues no tiene caso, ¿verdad, chicos? Entonces, vamos a comenzar a ver el otro ejemplo en donde justamente vamos a tener que echar mano de esta anotación. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a escribir lo siguiente. Vamos a ver. Ah, pero antes. Es importante,
¿sí? Que cuando ustedes lleguen a escribir, ¿no? Lo que están ustedes utilizando, sea PDT, un polinomio con tales características, grado, etcétera, ¿sí? Mencionen que justamente el elemento T pertenece a quién? A los reales, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque, bueno, ahorita abro los pero así te exige, ¿sí? Así te está exigiendo la definición. Y ahorita se los voy a mostrar otra vez en pantalla. Ujú. Así te lo está exigiendo. ¿Sí? Sea V un conjunto y F un campo. Entonces tenemos que definir tanto perfectamente al conjunto como al campo, chicos. Muy bien. Bueno, entonces vamos, dicho lo anterior, vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio. ¿Sí? Vamos a ver. Ahorita lo voy a escribir así. Vamos a ver. Sea V el conjunto de todas las funciones, ¿sí? Le vamos a poner que dan valores reales, ¿sí? Entonces vamos a ver, demostrar que V es un espacio vectorial si V es el conjunto de todas las funciones que dan valores reales, ¿sí? Definidas pueden ser para un conjunto en particular, ¿no? Pero hasta aquí vamos a dejar nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que notan? O sea, dicen, a ver, achis, achis, ¿no? Achis los mariachis. ¿Por qué razón? ¿Sí? Nuevamente, ¿sí? V, ¿sí? ¿Quién es? Pues es el conjunto de todas las funciones. ¿Sí? Y si yo te digo, o sea, y si yo te pido, a ver, igual que le pedí a Ernesto, ¿no? Ernesto, ¿no? ¿Me puedes dar la expresión, ¿sí? de una función? O sea, no sé si se acuerdan en el ejemplo pasado que Ernesto, ¿sí? Agarró y me dio un polinomio en su forma general, o sea, un polinomio enorme, ¿no? Grandote, grandote. ¿No? Pero él bien me pudo haber dado simplemente este polinomio, ¿sí? Pero él también bien me hubiera dado, pues simplemente escribe 2 más 3x, ¿no? ¿Sí, sí lo observan? Entonces, si yo agarro y te digo, ¿no? Dame, ¿con qué voy a trabajar? O sea, ¿cuál es dame la forma de una función, dame la forma general de una función? Función, ¿con qué función voy a trabajar? ¿Eh? ¿Eh? La, Laplace, la primera. Pero no entiendo, ¿cuál primera? Ah, ya. Sí, 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 ya te entendí. Tú dices con la general, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros agarramos y decimos, bueno, pues voy a dar entonces la forma general, ¿sí? De una función. ¿Y alguien la sabe? ¿Alguien sabe su similar
así como el polinomio tiene su forma general, ¿no? P de t igual. Para una función, ¿cuál sería? Pues no es la de f de x. Exactamente. Pero hay una razón, y es justamente la que yo les comentaba hace un momento. O sea, si ustedes agarran y se echan un clavado a la teoría de funciones, van a observar que existe una función para un caso, ¿no? Van a existir una función para otro caso, ¿no? Que si la lineal, que si la cuadrática, que si la cúbica, que si la racional, que si la trigonométrica, que si, oye, y entonces, ¿cuál es la forma general? Pues no va a haber, o sea, o sea, tú vas a agarrar y vas a decir, pues la verdad, ¿cuál agarro? ¿Agarro la trigonométrica? ¿Sí? ¿Agarro la racional? ¿Sí? ¿Agarro la de una parábola? ¿Agarro la de una línea? ¿No? O sea, la de una recta. Entonces, como bien dice este Fidel, o sea, no te va a quedar de otra, ¿sí? Más que agarrar y decir, bueno, sea f de x, ¿sí? Obviamente especificando que x está contenido en los reales, se entiende, ¿no? Pero hay que especificarlo. Sea f de x una función, ¿sí? Y sea, o si quieren que lo pongamos juntos, ¿no? Sea f de x y g de x una función, o funciones, ¿no? Funciones, ¿sí? Con valores reales, ¿no? Funciones con valores reales. Bueno, ¿esto qué me dice? Bueno, pues esto me dice que yo puedo entonces sumar, ¿qué? Dos funciones. Aquí utilicé x, ¿verdad? Entonces ya no voy a utilizar t. Entonces, yo puedo sumar dos funciones de esta forma, ¿sí? Y ya acabé la demostración. Pero les vuelvo a repetir, o sea, tú no puedes hacer esta demostración si no comprendes, ¿sí? Que existen diversos tipos de funciones. ¿Cómo le haces para poder demostrar el inciso B? De la misma forma que lo hemos venido haciendo, ¿no? Sea lambda contenido en R y sea f de x una función con valores reales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, eh, le vamos a poner c de f de x es igual a por f de x, ¿no? Que en realidad tendría que estar al revés, pero bueno. También este es otro aspecto que ustedes tienen que entender. De hecho, no lo voy a borrar porque lo voy a explicar. O sea, deben de entender que el hecho de que C esté en esta posición, o sea, C está multiplicando a f de x, estás haciendo la énfasis en que C está multiplicando a f de x, y luego cuando haces esto, ¿sí? Cuando haces esto, estás diciendo que C ya está adentro de la función, con el simple hecho que está trabajando los paréntesis, ¿sí? Entonces,
Yo espero que haya quedado claro, chicos. Yo creo que sí se logra. De todas maneras, pedir que si tienen alguna duda me la digan, por favor. Ok. Bueno, entonces, dudas, comentarios, sugerencias, ideas. ¿Todo bien? Si no me van a llegar, perfecto. Bueno, pues cuídense mucho. Que tengan una bonita tarde. Nos vemos mañana. Mira, Profesor, buenas tardes.